Bueno, entonces hoy toca ver flujo de dos fluidos invisibles adyacentes, ¿vale? Bueno, flujo de dos fluidos invisibles adyacentes. Bueno, es cuando dos líquidos invisibles, por ejemplo, agua y aceite, fluyen en una dirección Z en una delgada rendija horizontal de longitud L con un ancho W, ¿sale? Bajo el efecto de un gradiente de presión horizontal, ¿sale? Y aquí tenemos ese gradiente de presión. Tenemos la presión en el punto cero y la presión justo donde termina la longitud, ¿sale? Ahí es donde se va a estar evaluando todo este proceso. Los caudales de los fluidos se ajustan de modo que una mitad de la rendija está llena del fluido 1 en la fase más densa y otra a la mitad está ocupada por el fluido 2, que es la fase menos densa. Les decía yo, un ejemplo típico es agua y aceite. ¿Ok? Bien. Entonces los fluidos circulan lo suficientemente lentos de modo que no ocurren inestabilidades. Es decir, la interfase permanece exactamente plana. ¿Vale? Se desea encontrar las distribuciones de densidad de flujo, de cantidad de movimiento y de velocidad, ¿sale? Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos líquidos, el líquido que va por la parte de abajo que es más denso y el líquido que es menos denso, menos viscoso. Mira, aquí tenemos fluido menos denso y menos viscoso. En este caso, pues tendríamos que ver cuál de ellos, de acuerdo a su densidad, es el más denso y el más denso, ¿sale? Aquí tenemos la zona de interfase donde se están tocando estos dos líquidos. Aquí vamos a tener el fluido más denso y más viscoso, ¿sí? En este caso, pues tendríamos aquí el aceite y el agua, ¿sale? Bueno, entonces vamos a evaluar los esfuerzos en dos puntos, en este punto que está aquí y en este punto que está acá. Ambos puntos se van a tener que leer en la dirección Z que estamos proponiendo. Recuerden que nuestra literatura para esta parte del curso, todo se hace en referencia al eje Z. En cualquier momento tú puedes proponer otros ejes y no pasa nada, nada más define bien tus unidades. Aquí podría ser el eje Y, el eje X, como tú quieras. En este caso se está tomando de referencia el eje Y para acá, el eje Z y el eje Y hacia este lado, ¿sale? En tres dimensiones. Tenemos la distribución de velocidad, que es esta que ustedes ven acá, a lo largo de todo el tubo, ¿sí? Ya saben que la velocidad máxima siempre se va a encontrar en el punto más lejano que veamos aquí en la curva, ¿sí? Ahí está. Tenemos el plano del esfuerzo cortante, que es esto que está aquí, ¿sale? Tenemos que esto es el esfuerzo cortante o distribución de densidad de flujo de cantidad de movimiento. Lo que vamos a estar analizando va a ser en esta zona, ¿sí? Y luego tenemos otra parte importante, ¿sale? Que esto va a ser el plano de esfuerzo cortante cero, ¿sale? Que va a ser X entre B, y eso va a ser igual a un medio de M1, la viscosidad en el punto 1, menos la viscosidad en el punto 2, dividido entre la viscosidad en 1 más la viscosidad en 2. Para el esfuerzo cortante en este punto que está aquí, pues tenemos la diferencia de presiones tanto en el punto inicial como en el punto final, multiplicados por B, ¿sí? Entre dos veces la longitud, ¿sí? ¿Por qué dos veces la longitud? Tenemos dos líquidos, vamos a estar considerando para cada uno de ellos. Multiplicado por la viscosidad en el punto 1 más tres veces la viscosidad en el punto 2, entre la viscosidad 1 más la viscosidad 2. ¿Sale? Acuérdense que es viscosidad dinámica. ¿Sale? Lo mismo para este punto, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí lo tomábamos tres veces, este que está aquí, y ahora el punto número 1 lo vamos a tomar tres veces en la parte de abajo. Sí, es la única diferencia. Recuerden que tienen que ir a sus ecuaciones de la tabla B1, vamos a usar un plano cartesiano, y de acuerdo a eso vamos a ir, pues, quitando todas las que no nos sirven en esas ecuaciones, ¿sale? Bueno, entonces un balance diferencial de cantidad de movimiento conduce a la siguiente ecuación diferencial para la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Ya saben que lo que tienen que hacer, lo mismo que hicimos en los casos anteriores, es lo mismo que vamos a hacer. Aquí ya nada más tenemos la ecuación ya simplificada, ya sin estar dando tanto choro ni nada por el estilo. Acuérdate que separamos variables, integramos, después cambiamos esta por su función de menos mu entre la derivada de la velocidad entre dx, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, lo mismo que hemos estado haciendo siempre, ¿sale? Entonces vamos a ir trabajando con esas ecuaciones. Los perfiles de densidad de flujo, de cantidad de movimiento y de velocidad son los siguientes. Aquí acuérdate, ¿qué hicimos para llegar a esta? Para llegar a esta, lo que hice fue aquí, simplemente esta que está aquí, dividiendo, pues por acá multiplicando, integro, pongo mis limitantes, ya sabes que este punto es el importante, de ahí de donde sale B, ¿sale? Y bueno, llegamos a esta ecuación como está aquí. Ya sabes, hago todo el desarrollo de la ecuación, factorizo y me queda esta por esta y luego esta por esta y después
factorizo y me queda esta que tenemos aquí. ¿Sale? Ya no te hago el cuento largo para no meter tantas ecuaciones, pero bueno, llegamos a esta expresión que está aquí, para el esfuerzo. Ahora, si quisiéramos saber lo de la velocidad, hay que reemplazar esta de aquí por menos mu por la derivada de la velocidad entre la derivada de x. Después la derivada de x pasa para acá multiplicando, separamos variables e integramos y llegamos a esta ecuación. Para la velocidad en z en el punto 1 o en la viscosidad 1, en este lado que está aquí la velocidad en z, va a ser esta ecuación que tú estás viendo acá, para esta sección. ¿Vale? Para la sección en 2 va a ser esta que tienes acá. Y te vuelvo a decir, está viendo todo el chorro de las ecuaciones porque no acabaríamos hoy de verlas todas, ¿no? Entonces ahí está. Para la velocidad en 1 es esta que tú ves acá, para esta sección. Y para la velocidad en 2 es esta sección que está aquí. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, el tau que voy a evaluar por la parte de arriba es este, para el punto número 2. Y el tau que voy a evaluar para la parte de abajo va a ser este que está aquí. Sustituimos en la ecuación, separamos variables e integramos y llegamos a estas dos definiciones, velocidad en el punto 1 y velocidad en el punto 2. Si quieres comprobarlo, adelante. Es exactamente lo mismo que estuvimos viendo en las clases pasadas, solamente que para esa sección vas a usar este tau y para esta sección vas a usar este tau, este esfuerzo cortante que está aquí. ¿Vale? Bien, ahí están las ecuaciones. Entonces, es posible obtener, ya sabes, aquí hay que hacer integrales dobles, dividir lo que es velocidad va a ser igual al caudal, que es donde es doble integral por la velocidad en z entre el área. Entonces, velocidad es igual a caudal entre área. Lo mismo que vimos las clases pasadas, son dos integrales dobles en la parte de arriba y más bien dos integrales en la parte de abajo. Integramos la ecuación, separamos variable y todo lo que teníamos que hacer normalmente y llegamos a la ecuación media o la velocidad media para la velocidad. Y en este caso, para el punto número 1, pues va a ser esta que tenemos aquí. Y para el punto número 2 va a ser esta que tenemos acá. Te digo, es nada más ir sustituyendo datos como vimos en los ejemplos 1 y 2. ¿Sí? Nada más, así de simple. Y entonces, nada más separamos para cada sección. Vamos a tomar cada sección independiente. Acuérdate que los líquidos no se están mezclando. ¿Vale? Los tenemos aquí para el punto 1 y para el punto 2. Entonces vamos a hablar ahora de flujo reptante alrededor de una esfera. Flujo reptante es como, de poner un ejemplo típico, te decía, no, haz de cuenta, cuando hay un tope en la calle y que está bien lleno de agua, imaginémonos Chamilpa, la universidad, cuando está la bajadita, veía la universidad donde están los topes, hay un tope ahí y empieza a llenarse de agua. Entonces el fluido reptante es cuando llega al tope y en vez de estar regresando, lo que hace es cubrir todo ese tope, se llena el agua y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y baja otra vez del otro lado del tope y sigue su camino. Ese es un fluido reptante, sí, está dando la vuelta al sistema, a la curva, a la esfera. Eso es lo que se le conoce como fluido reptante. Sí, nada más da la vuelta, o sea, no se brinca, no se topa, simplemente a través de ella da la curva, da la vuelta y sigue su camino. ¿Vale? Bueno, el flujo reptante alrededor de una esfera. Debido a que el flujo alrededor de una esfera implica dos componentes de velocidad que no desaparecen, la velocidad radial y la velocidad angular. Siempre son importantes, ¿sí? Total flujo no puede comprenderse a satisfacción por medio de las técnicas explicadas al principio de este tema. O sea, aún así, aquí se justifica la realización de un breve análisis de flujo alrededor de una esfera debido a la importancia que tiene el flujo alrededor de objetos sumergidos, ¿sí? Por ese simple hecho. Pero bueno, vamos a ver. El problema tratado aquí se ocupa del flujo reptante, y es lo que decía, el flujo reptante es el que, ¿cómo decirte? El que cubre toda la sección, ¿sí? Es el que cubre toda la sección de la esfera, de la semiesfera, bueno, todo lo que estés hablando, ¿sí? Es decir, de flujo muy lento. Este tipo de flujo también se denomina flujo de Stokes. Entonces, por ahí en alguna otra literatura, pueden ustedes ver que es el flujo de Stokes, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos la esfera. Mira, tenemos una esfera aquí, tiene una esfera de radio R, ya sabemos, si tiene una esfera, pues tiene un radio y también tiene un diámetro. Aquí tenemos un punto en el espacio, aquí, un punto el que tú quieras, ¿sí? Ahí vamos a tener el valor de x, y, z en un plano cartesiano. Si vemos de maneras esféricas, tenemos el radio, el ángulo y el ángulo que hay de aquí para acá. Este de aquí para acá, este es phi. El ángulo de esta sección a esta sección de aquí va a ser este simbolito que está aquí, phi, ¿sale? Y teta va a ser el ángulo que hay de aquí para acá. El ángulo que hay de ahí para acá
ese va a ser teta, ¿sale? Entonces, en cada punto hay fuerzas de presión y fricción que actúan sobre la superficie de la esfera. Entonces, esto de aquí, mira, aquí hay una fuerza de fricción y de presión al mismo tiempo en cada uno de los puntos alrededor de la esfera, ¿sale? El fluido asciende con una velocidad W, bueno, es lo que es aquí velocidad con un símbolo de infinito. Es así como asciende. ¿Qué quiere decir? Que llega el líquido o el fluido, se topa con esto, y en vez de estar rebotando aquí, lo que hace es empezar a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Sube, baja el líquido otra vez y pasa a las siguientes secciones el líquido. Llega para acá y sigue su camino. Entonces lo que hace aquí es subir o trepar, como dice la literatura. Sube el fluido, envuelve a la esfera, esa era la palabra, envuelve a la esfera, y luego pasa hacia el otro lado y sigue su camino. En este caso, si hubiera un fluido aquí que llega acá, se topa, va pasando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, da vuelta hasta que salga a la parte de abajo, ¿sí? A eso se refiere con fluido reptante, es un fluido que envuelve a las esferas, ¿vale? Bien, entonces aquí consideremos que el flujo de un fluido incompresible alrededor de una esfera sólida de radio R, ¿sale? Y un diámetro de, acuérdate, el radio es la mitad y el diámetro pues es el doble del radio, ¿sale? Como se muestra en la figura, aquí estamos viendo, ¿sale? El fluido tiene una densidad y una viscosidad y se aproxima a la esfera fija ascendiendo, ¿de acuerdo? Topa aquí, envuelve a la esfera, ¿sale? Verticalmente en la dirección Z con una velocidad uniforme V infinita, ¿sí? Velocidad infinita, ¿sale? Ahí está, va a estar tocando, envuelve a la esfera y sigue su camino. Entonces, para este problema, el llamado flujo reptante, significa que el número de Reynolds va a ser igual a el diámetro por la velocidad ascendente por la densidad, por la viscosidad dinámica. Aquí acuerde que también podemos hacer modificaciones para viscosidad cinemática, no hay ningún problema, nada más ponemos viscosidad cinemática y densidad con densidad se cancela. Esa es la única diferencia. Y entonces tenemos que el número de Reynolds tiene que ser aproximadamente menor a 0.1 para decir que el flujo es laminar, ¿sale? Tiene que ser menor a 0.1. Este régimen de flujo se caracteriza por la ausencia de formación de remolinos corriente abajo a partir de la esfera, ¿sí? Se ponen unos remolinos pues ya más por aquí abajo más que por donde sube. Lo importante aquí es ver el análisis de cómo envuelve a la esfera ese fluido, ¿vale? Entonces las distribuciones de velocidad y de presión para este flujo reptante son las siguientes. Tenemos para la velocidad radial va a ser igual a la velocidad que está marcada aquí, la que sube, la que está subiendo, multiplicada por 1 menos 3 medios de R entre el radio menor, más un medio de R entre R al cubo por el coseno del ángulo, ¿sí? Acuérdate que es el coseno que va a estar de aquí a aquí, de aquí a acá es el ángulo. De aquí a acá es el otro simbolito phi, ¿sale? Acá. Bien, entonces para la velocidad angular va a ser igual a la velocidad que está envolviendo por menos 1 más 3 cuartos de R entre R minúscula más un cuarto de R entre R al cubo por el seno del ángulo, ¿sí? Ahí está. Y luego para la presión, pues la presión va a ser igual a la presión inicial menos la densidad por la gravedad por la altura o la dirección en Z, menos 3 medios de la viscosidad por la velocidad que es la reptante, entre R multiplicada por R entre R al cuadrado por el coseno de teta. Si quieres tú investigar esto y llegar a estas ecuaciones, puedes proponer tu modelo de cantidad de movimiento, tu balance de cantidad de movimiento en condiciones esféricas en el apéndice B1. ¿Sale? De ahí vas a llegar a todas estas expresiones y de ahí vas a ver dónde salen 3 medios, de dónde sale un medio, dónde salen 3 cuartos y un cuarto, ¿vale? Entonces, mucho cuidado ahí. Quieres checar eso, si lo quieres checar, chécalo. Si no, estas ecuaciones de aquí al formulario, ¿sale? Bien. Entonces, los componentes del tensor de esfuerzo en las coordenadas esféricas son las siguientes, ¿sí? Para tau RR va a ser igual a menos 2 tau teta teta, que es igual a 3 veces la viscosidad dinámica por la velocidad entre R multiplicado por menos R entre R al cuadrado más R entre R a la 4 por el coseno de teta, ¿sí? Por el lado de la dirección del ángulo, tau R teta va a ser igual a tau teta R, y esto va a ser igual a 3 por mu la velocidad 2R entre R al cuadrado, ¿sale? Por el seno del ángulo. Ahí está. Y bueno, la fuerza, ya saben que siempre tenemos que poner la fuerza total de fluido sobre la esfera, viene dada por la siguiente ecuación. Entonces vamos a tener la fuerza de flotación, acuérdate que estamos hablando de sustancias sumergibles,
vamos a tener que son 3/4 de pi por radio al cubo por la densidad por la gravedad. Y esto es la fuerza de flotación, más 2pi por la viscosidad, por r, por la velocidad, que es la resistencia de forma, en este caso pues, es esférica, ¿sí? Más 4pi por r por la velocidad, que es la resistencia a la fricción, ¿sí? Entonces estamos trabajando con todo eso en la fuerza. Aquí vamos a tener una de ellas que es la importante de todas ellas, ¿vale? Entonces, finalmente, reduciendo esto de aquí, la fuerza va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo, por la densidad, por la gravedad, que es la fuerza de flotación, más la fuerza cinética. Y esta tiene un nombre en especial, que es la de 6pi mu r por la velocidad. ¿Qué cosa es esto que está aquí? Esto es fuerza cinética, pero también se le conoce por otro nombre. Se le conoce como la ley de Stokes. Entonces, algunas veces van a escuchar, aplicando la ley de Stokes, hacemos esto y esto. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí es la ley de Stokes, que es la fuerza de cinética, la fuerza cinética, ¿sí? Debido al movimiento, ¿sale? Ahí está. Eso es la ley de Stokes. Y esas son las ecuaciones, pues, para este modelo, ¿sale? Ahí está. Te digo, tú puedes ir al apéndice B y deducir todas tus ecuaciones desde el principio, de acuerdo al modelo, o tomar solamente estas de aquí y mandarlos a tu formulario. Al final vas a llegar a la misma definición, estás hablando de esferas, ¿sale? Ahí está. Entonces, ahí tenemos el esfuerzo y listo. Finalmente, mi ecuación importante para la fuerza es esta que está aquí, y esta de aquí es la ley de Stokes, ¿sale? Bien, ok. Entonces, ¿qué me dice la ley de Stokes? Dice, se usa para describir el movimiento de partículas coloidales bajo un campo eléctrico en la teoría de la sedimentación y en el estudio de movimiento de partículas de aerosoles. Entonces, en el problema que me decían aquella vez de la chimenea y las moléculas, pues bueno, va a aplicar la ley de Stokes, ¿sale? Pero la ley de Stokes es útil solo hasta un número de Reynolds de 0.1, o sea, aproximadamente igual a 0.1. Entonces, este es el número de Reynolds aplicable para esta situación en condiciones esféricas, ¿sale? Entonces, a Reynolds igual a 1, la ley de Stokes predice una fuerza que es alrededor del 10% demasiado baja. Entonces, vamos a llegar hasta 0.1, pero si llegáramos hasta 1, pues va a predecir una fuerza que es muy baja, más o menos entre el 10%, por ahí más o menos, ¿vale? Bueno, entonces la viscosidad de un fluido para medir la velocidad final de una pequeña esfera de radio R del fluido pues es el siguiente. Viscosidad va a ser igual a 2/9 de R cuadrada por la densidad de la sustancia menos la densidad por la gravedad entre Bt, ¿sí? O la velocidad final, esta que está aquí. Ojo aquí que esta va a ser importante de aquí en adelante, esta de acá. Velocidad final es esta que está aquí, la famosa Bt. Pues mira, lo que yo te decía es esta parte de aquí lo que hay que aprender. La velocidad siempre va a estar de esta manera. Velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Eso lo sabemos en flujo de fluidos, que me decía Q1 es igual a Q2, área por velocidad, área por velocidad. Si despejo, la velocidad va a ser el caudal entre el área. Entonces, la doble integral que ustedes están viendo aquí es el área. ¿Por qué se multiplica por la velocidad? Área por velocidad es caudal. Entonces, tenemos caudal entre área. Entonces, siempre va a ser así. Cuando tú busques la velocidad media, siempre va a ser el caudal entre el área para fluidos reptantes, para fluidos esféricos, para la parte de tubos concéntricos y todo eso que estuvimos viendo, las ecuaciones son exactamente iguales. Nada más ten cuidado con las propuestas. En este caso, como era lo de plano inclinado o un fluido que se desliza, pues tenemos de 0 a W. Aquí nada más es cambiar de 0 a L, de 0 a R, y bueno, lo que estuviste trabajando a lo largo de este capítulo, ¿no? Pero estas ecuaciones son, si quieres velocidad es caudal entre área y propones doble integral. Siempre la doble integral es el área. Cuando tengas un caso de una triple integral, pues va a ser un volumen, ¿sale? Entonces, en este caso, como quiero velocidad, tiene que ser caudal entre área. Por eso es que esta parte de aquí, esta de aquí y esta de acá es exactamente la misma, si tú la ves. Lo único cambio fue que se multiplicó por la velocidad acá. Y entonces, como teníamos esta, convertirla en las unidades de la velocidad normal, pues aquí ya incluía unidades que tenían que ver con esta que está aquí. Entonces tendríamos que integrar con respecto a esas unidades y por eso es que salían otras ecuaciones. Pero prácticamente es el área entre el área. No se les ocurra decir que el área entre áreas se cancela ni me queda velocidad. No, eso es incorrecto.
Acuérdate que como esta tiene unidades de x, lo que hacemos es resolver esta integral sustituyendo esta que está aquí. Pero al final es caudal entre área. Entonces, todo lo que tienes que saber es flujo de fluidos. Se ve complicado, pero es flujo de fluidos. Para el caso del flujo másico, nada más, mira, tenemos velocidad. Es la misma que tú tienes aquí en la parte de arriba, solamente que aquí se le puso la densidad. ¿Para qué? Para obtener la masa, que es lo que necesitamos. Ahí está. Eso es todo, ya está. Y eso mismo va a pasar en todos los demás procesos, cuando quieras en esféricos, cuando quieras en concéntricos, en tubos, va a ser lo mismo. Es ese pequeño cambio. Parece insignificante, pero sí tiene mucho que ver. Ya meter esto aquí en la ecuación ya nos cambia todo el proceso. ¿Sí? Ahí está. En el caso del espesor, pues bueno, eso ya te la sabes. Ya una vez que tienes las ecuaciones definidas, ya nada más sustituyes en cualquiera de la ecuación que incluya el espesor y listo. El espesor siempre va a ser este que está aquí. Entonces, para cualquier modelo donde veas el espesor, despeja esta ecuación y ya tienes el espesor. Y para la fuerza siempre va a ser integrada de esta manera como la estás viendo. Entonces, digo, no hay nada raro, es simplemente evaluar el esfuerzo para la fuerza. Eso es todo, ¿sí? Acuérdate que estos tiene unidades de presión, el esfuerzo. Entonces, la presión aquí es igual a fuerza sobre área. Digo, son conceptos bien básicos. Fuerza sobre área, si es lo que yo quiero presión. Ahora yo quiero conocer la fuerza. Entonces, si la presión es fuerza sobre área, tenemos que presión es igual a fuerza entre área. Te digo, no es difícil. Si lo vemos así, es bien fácil. Pero si lo vemos ya bien a detalle, pues sí se hace como que difícil ver derivadas, integrales y qué pasó. Pues son conceptos básicos aplicando ecuaciones nada más. Entonces, la fuerza va a ser igual a la presión por el área. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. Presión por el área. Doble integral, ¿qué es la doble integral? El área. ¿Qué es el esfuerzo cortante? El esfuerzo cortante tiene unidades de presión, entonces la presión por área es igual al esfuerzo. Y de esa manera tú puedes determinar la fuerza. Ya nada más propones tus limitantes o tus condiciones límite uno y 2 que estés trabajando. Es la única diferencia. Y mira, siguen siendo conceptos de flujo de fluidos, sin ningún problema. Solo que en flujo de fluidos sí se ven a nivel macro, de esta manera, y se ve más fácil. Aquí lo estamos viendo a nivel micro. ¿Ya viste? Conceptos exactamente los mismos. Entonces, para cada uno de los casos, aquí fuerza es igual a presión por área. Y aquí velocidad perdón, aquí en velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces, no hay nada difícil. Simplemente propones. Ahora te estoy aclarando que la doble integral, pues es el área. Pues también aquí vamos a tener una doble integral. ¿Multiplicado por qué? Pues por el esfuerzo que es tau XY o el esfuerzo en donde estés evaluando tú el esfuerzo, es lo que vas a poner ahí. Y bueno, sustituir por esto e integras y lo mismo en cada uno de los casos. ¿Y qué era? Pues ni más ni menos que lo que has visto en flujo de fluidos. Sí, así de fácil. Entonces no se me complique, no empiecen a hacerse nudos en su cabeza. Es así de simple. Y esto nada más aplica el balance de cantidad de movimiento, pues con las tablitas que ya tienes tú ahí al inicio, que tenemos la parte molecular y competitiva. Bueno, prácticamente esta de aquí nos va diciendo, ¿no? Aquí tenemos resumen de los componentes tensor de esfuerzo molecular o tensor de densidad de cantidad de movimiento. Y aquí tenemos, mira, vector de fuerza por unidad de área sobre la cara sombreada. ¿Sale? Ahí está. Tenemos aquí la componente en fuerzas, ¿en qué? Molecular. Aquí me está diciendo todo. Entonces, de todas estas que tengo aquí, yo tengo que ir quitando las que no me sirven para cada uno de los modelos. Sí, lo mismo sucede con la parte convectiva, que está más aquí adelante. Te digo, todo viene aquí en el libro. Nada más hay que ir checando, ir viendo los conceptos que te acabo de dar. Son los únicos. O sea, mira, aquí están las tablitas, aquí las pone mejor. Esta es la del movimiento convectivo. Aquí están. Y aquí está. Entonces, por eso es que ven que de repente les puse yo en una tablita ahí en las presentaciones, el movimiento convectivo para Y, para Z. Entonces aparecían acá y aparecía ese simbolito. ¿Y ese simbolito qué onda, no? Ah, mira, la densidad en la velocidad en X con respecto a la velocidad en X. Ah, la velocidad en Y con la componente X y así, para cada una de ellas. Entonces tienes que ver qué estás evaluando cada una de esos términos. Entonces tenemos 3, 6, 9 ecuaciones. De estas 9 ecuaciones que tú tienes acá, en algún momento decíamos, ah, mira, estamos evaluando en este punto, pero para este punto la condición va a ser que la velocidad en X es cero, porque no hay movimiento, y la velocidad en Y es cero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todas las que tengan que ver con velocidad en X van a ser cero, todas las que tengan que ver con velocidad en Y, si es que fuera el caso, van a ser cero y solamente te van a quedar estas que están aquí. Y entonces así es como se van cancelando las unidades con respecto a las tablitas que tienes.
Bueno, entonces nos estamos viendo la siguiente semana.